Hay como unas fuerzas invisibles que moldean la forma en que vemos a las empresas. Es una especie de plan maestro que está operando todo el tiempo justo delante de nosotros, pero que muchas veces ni nos damos cuenta. Pues bien, hoy vamos a desgranar ese plan. Vamos a pararnos a pensar un momento. ¿Por qué hay marcas que nos generan una confianza casi instantánea? Y en cambio, otras nos dan igual o incluso nos echan para atrás. ¿Es cosa de suerte? ¿O es que hay algún tipo de magia? Pues no, la respuesta es que no tiene nada que ver con el azar. Cada sensación, cada idea que nos hacemos de una empresa es el resultado de un diseño pensado al milímetro. Es fruto de lo que se conoce como comunicación corporativa, que es, sin duda, una de las herramientas más potentes que existen en el mundo empresarial. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender cómo hablan las empresas, lo primero es entender la pieza clave sobre la que se apoya todo lo demás, la comunicación en sí misma. A ver, en el fondo, comunicar es mucho más que soltar un mensaje y ya está. Se trata de un proceso para construir significados que compartimos entre todos. Lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que, como grupo, acabamos entendiendo. Y lo interesante es cómo se desglosa esta idea. La comunicación no es un monólogo, es un diálogo, un ida y vuelta. No va de datos fríos, sino de construir un sentido común. Además, siempre depende del contexto cultural. Y ojo, en una empresa, esto nunca es improvisado. Siempre, pero siempre es estratégico. Toda empresa, piénsalo, es como un organismo vivo que mantiene dos conversaciones a la vez. Una es interna, con su propia gente, y la otra es externa, con el resto del mundo. Son, por así decirlo, sus dos voces. Y fíjate qué bien se ve aquí la diferencia. La comunicación interna es como el sistema nervioso, lo que lo conecta todo por dentro, los correos entre el equipo, las reuniones, ese buen o mal rollo que se respira. Su objetivo es crear una cultura fuerte. En cambio, la comunicación externa es la cara pública, los anuncios que vemos, lo que publican en redes, la voz que proyecta la identidad de la empresa y cuida su reputación de cara al mundo. Si nos centramos en esa voz interna, vemos que es como la arquitecta de la cultura de la empresa. Es la que define los valores, la que influye en si el ambiente de trabajo es bueno o no, y gestiona tanto la información oficial, la que va por la intranet, como la extraoficial, la que sale en la máquina de café y que, seamos sinceros, a menudo es igual de importante. Por otro lado, la voz externa es pura estrategia. Su misión es esculpir la percepción que el mundo tiene de la empresa. Es la que se encarga de que la marca destaque sobre las demás, de que la gente elija su producto y no otro, y de que su identidad sea la misma, clara y coherente, te la encuentres donde te la encuentres. Bien, pasemos ahora a ver el escenario donde estas voces tienen que hacerse oír. Porque claro, una empresa no habla en el vacío, lo hace en un laberinto lleno de gente, de ruido y de muchísimos otros actores. Y aquí entra un concepto que es absolutamente clave. Los stakeholders, o como se dice en español, los grupos de interés. Y no estamos hablando solo de clientes. Un stakeholder es, literalmente, cualquier persona o grupo al que le afecte lo que hace la empresa, o que pueda afectar a la empresa con sus acciones. Es que el abanico es enorme. Va desde los empleados y los inversores, que son de la casa, hasta los clientes, los medios, los proveedores o incluso al gobierno. Una empresa de éxito tiene que saber cómo hablar de forma estratégica con todos y cada uno de ellos. Para poder llegar a todos estos grupos, las empresas se mueven en un ecosistema de medios que ha pegado un vuelco tremendo. Hoy conviven los grandes medios de toda la vida con un universo digital que es mucho más fragmentado y, sobre todo, conversacional. Esto lo resume muy bien. Por un lado tienes los medios tradicionales, como la tele o la prensa, que te dan un alcance masivo y todavía mucha credibilidad. Luego están los medios digitales, que permiten ir a un público súper concreto. Y finalmente, las redes sociales, que abren la puerta a un diálogo al momento, pero, cuidado, también a crisis que pueden explotar en cuestión de minutos. Pero claro, este escenario tan complejo no ha surgido de la nada. La forma en que las empresas se comunican ha vivido una transformación brutal a lo largo del último siglo. Este viaje es fascinante. A principios del siglo XX, el modelo era básicamente un megáfono. La empresa hablaba y los demás escuchaban. Punto. A mediados de siglo nacen las relaciones públicas para empezar a cuidar la imagen. En los 80 y 90 todo se integra. Y con el nuevo milenio llega Internet y lo pone todo patas arriba, abriendo la puerta a un diálogo de verdad. Hoy la comunicación es 100% estratégica, guiada por datos y obsesionada con la reputación. Esta era la esencia de los inicios, una comunicación de un solo sentido. La empresa lanzaba su mensaje y el público, pues, simplemente lo recibía, sin ninguna capacidad de responder. Y de repente, ¡pum! Con la llegada de Internet, el contraste es total. El receptor pasivo desaparece por completo. Ahora cualquiera puede responder, criticar o aplaudir a una empresa al instante, convirtiéndose en un actor más de la conversación.
Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a un punto crucial. Hoy en día, entender y dominar la comunicación se ha convertido en la ventaja estratégica definitiva para cualquier organización que quiera sobrevivir y triunfar. Y bien, ¿cómo se consigue esa ventaja? Pues esta es la hoja de ruta. Se trata de ser coherente, que todos los mensajes remen en la misma dirección, de alinear la comunicación con la estrategia general, de practicar la bidireccionalidad, o sea, escuchar tanto como se habla, de darle continuidad porque esto no va de campañas puntuales, también de ser consistente en todos los canales, de medir para poder mejorar. Y fundamental, de ser adaptable al entorno y actuar siempre desde la ética. Esto no es una simple lista de tareas, es un compromiso constante. Lo que nos deja una última reflexión. En un mundo que está saturado de información, de ruido, donde captar la atención es cada vez más difícil, quizá el mayor activo de una empresa ya no sea su producto o su tecnología. Quizá sea su capacidad para construir y proyectar una voz auténtica, coherente y al final digna de confianza.